Buen día, hermanos, ¿qué tal? Les pido por favor que abran sus Biblias en la primera carta de Pablo a Timoteo. Hemos empezado el domingo pasado este viaje por esta carta, una carta pastoral. Y hoy tenemos una porción muy interesante que va del versículo 3, en realidad hasta el 11, pero vamos a estudiar del 3 al 7. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Bueno, hermanos, esta porción es muy interesante por todo lo que encierra en sí. Y tenemos que pensar en esto. La iglesia está fundada sobre la doctrina de los apóstoles, la doctrina correcta. Lo que enseñamos aquí en la iglesia, o lo que creemos los santos, los creyentes, está fundado en la doctrina, en la palabra de Dios. Pero, obviamente, no estamos libres del error, de una mala interpretación o incluso de peligros de ideas fuera de las Escrituras. Y esto lo es desde el principio. Jesucristo mismo lo dijo, no Abraham, pero en Mateo 7:15 Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas. Es esa misma idea. Esto es una introducción, hermanos, para poder entender, porque esta es una introducción teológica, antes de poder ver el tema que tenemos por delante. Jesucristo avisó de que tenemos que guardarnos, cuidarnos de los falsos profetas, falsos maestros. Pablo en 2 Corintios también dice que Satanás tiene el poder de vestirse como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia. Así que es evidente que dentro de la iglesia está trabajando Satanás con sus obreros fraudulentos. Obviamente no tiene un cartel que diga soy falso maestro. No es tan fácil identificar a un falso maestro. Y por ende, cuidado, hay que cuidar de la sana doctrina. Aquí en esta carta, sí, ojea tu página de la Biblia, en el capítulo 4, versículo 1, Pablo le dice a Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En estos últimos tiempos, dice Pablo, que muchos van a huir, salir, rebelarse a la fe. ¿Por qué? Porque van a estar escuchando otras doctrinas. Según aquí, doctrinas de demonios. ¿Puedo abrir tu Biblia en 2 de Pedro, capítulo 2? Para que pienses. 2 de Pedro, capítulo 2. Versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Vean eso. Hubo en el Antiguo Testamento falsos maestros. Y dice Pedro que también ahora en el Nuevo va a haber falsos maestros. Gracias. ¿Y qué harán? Dice ahí, que introducirán de forma oculta, encubiertamente, ¿qué cosas? Herejías destructoras. Y aún, incluso, negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2, y muchos seguirán sus engaños, sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mi hermano querido, esto es algo que va a pasar. ¿Qué cosa? Que van a haber falsos maestros. Ya hay falsos maestros. Piensen, en esta iglesia puede ser que se levanten falsos maestros, que enseñen herejías, doctrinas no bíblicas.
Y como iglesia tenemos que estar alerta todo el tiempo. Bueno, ese es el gran tema que Pablo tenía en mente cuando escribe esta carta a Timoteo ya hace mucho tiempo atrás. ¿Qué se supone que debe hacer la iglesia ante la temible realidad de que van a haber falsas enseñanzas? Vos estás sentado allí, probablemente cómodo, y es agradable, hermano, que vos vengas relajado a escuchar a tus líderes, a escuchar la palabra, pero te cuento que tu trabajo en el sermón es activo, no pasivo. Tienes que estar alerta si lo que se está enseñando desde el púlpito corresponde con la Biblia o de repente el que está aquí parado enfrente se fue por la tangente. Debemos tener un espíritu bereano de recibir la palabra con nobleza e ir a estudiar por nuestra cuenta. Siempre decimos en todo momento que los que estamos aquí pretendemos no ser gurúes. Hermanos, tu crecimiento espiritual depende de tu lectura, de tu comunión con Dios, no de una predicación domingo a domingo. Obviamente es útil venir preparado con un corazón dócil para recibir la palabra. Pero eso no es suficiente. Necesitas estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque este es un gran peligro. Debido a este contexto y a esta verdad teológica de que van a venir falsas enseñanzas, y lo que hemos leído aquí, el sermón esta mañana se titula que como iglesia debemos frenar a las falsas doctrinas, porque no edifican, antes son muy peligrosas. Repito, como iglesia debemos frenar las falsas doctrinas. Nota ese hecho, esa acción de frenar. Tenemos que oponernos tajantemente, firmemente a las falsas enseñanzas, porque no edifican, por el contrario son muy peligrosas. 4 motivos por qué debemos frenar las falsas doctrinas. Y les repito, hermanos, fue un trabajo enorme hacer la pregunta por qué o cómo debemos frenar. Estaba viendo allí, primero puse, ¿cómo debemos frenar las sanas doctrinas? La falsa doctrina, perdón. ¿Cómo debemos frenar? Pero debido a que el texto plantea el propósito con un por qué, decidí poner la pregunta así, ¿por qué debemos frenar a las falsas doctrinas? Por 4 motivos. En primer lugar, porque requiere una acción con suma urgencia. Aquí vemos un sentido de urgencia, vamos a mostrarte cómo vimos eso. En segundo lugar, porque requiere una acción con suma firmeza, resolución. Es una pelea que no podemos evitar, tenemos que pelear esta batalla. En tercer lugar, porque la edificación es a través del amor y no por la vana palabrería. Y en cuarto lugar, porque la ignorancia de las Escrituras nos lleva al error y a un orgullo tonto. Repito, porque la ignorancia de las Escrituras nos lleva al error y a un orgullo tonto. Está bien, así que vamos a empezar sin perder más tiempo. ¿Por qué debemos frenar las falsas doctrinas? Como iglesia, hermanos, debemos estar siempre atentos a las falsas enseñanzas, a las herejías y frenarnos, oponernos. ¿Por qué? Primer argumento, porque requiere una acción con suma urgencia. Mirá el versículo 3 allí, por favor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Pablo, bueno, aquí hay argumentos. Cuando hacemos el estudio inductivo, estamos buscando el clímax y ver qué es la atmósfera de un pasaje. Y es notable lo que conocemos como el apóstol escribe. El apóstol Pablo es el que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. Escribió 13 y algunos creen que una 14, hebreos, no sabemos, no importa ahora. Pero 13 cartas con seguridad escribió Pablo. De estas 13 cartas, 10 de ellas tienen una estructura semejante. Eso significa que podemos ver un saludo, una acción de gracias y luego empieza el desarrollo y una conclusión. Pero en 3 de las 13, solamente en 3, Pablo rompe ese esquema y en solamente 3 de 13 no da acciones de gracias. Qué llamativo, ¿verdad? Pablo empieza con un Pablo a Timoteo y ¡bum! Empieza el tema. Sin acciones de gracias. ¿Por qué será? ¿Y cuáles son esas 3 cartas? Bueno, al ver, hay un elemento común en estas 3 cartas de Pablo. Gálatas, Tito
y esta, Primera de Timoteo. Son las únicas 3 de las 13 que no tienen una acción de gracias después del saludo. Y el elemento común es que en las 3 cartas, Gálatas, Tito y Primera de Timoteo, está el problema falsas doctrinas. Y decía Gordon Fee, no hay ningún motivo para ser agradecido cuando hay falsas doctrinas. No hay ningún motivo para dar gracias ante el peligro de las falsas enseñanzas. Es llamativo que Pablo quebrante eso, y eso nos muestra de que Pablo estaba apurado. Y hay más. Podemos ver también el itinerario de Pablo. Pablo tenía que irse a Macedonia. ¿Por qué Pablo no se quedó? Bueno, porque Pablo había otro problema en Macedonia que atender. Y Pablo, en vez de llevarle a su ayuda de ministerio, a su brazo derecho a Timoteo, decide dejar a Timoteo en Éfeso. ¿Por qué? Porque había un problema urgente en Éfeso. Eso nos muestra que Pablo empieza la carta y ¡yum!, al problema. Pablo suele ser más amable. Vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, se ve, por ejemplo, Timoteo y comienza a hablar un poco de él, pero aquí no, aquí ya va directo al tema. También, otro argumento más, y esto es un elemento que es imposible pillar en el español, viendo el griego te das cuenta de que hay una frase que no existe, o que no está en los manuscritos, en los mejores manuscritos, y es el final del versículo 4. Puedes leer ahí el final del versículo 4, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Hasta allí está en el original. Hace rato cuando leí la primera vez, me costó leer completo porque ya sé que eso no está en el original. Permítanme, quiero que escuchen cómo suena el versículo y se van a dar cuenta que falta algo. Dice así, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Pues el propósito, vean, es como que falta algo. Y los traductores dijeron, a la pinta, acá no concluyó Pablo. Y esta es una forma peculiar de Pablo. Es una palabra rara, se llama anacoluto. Ya estudiamos en Romanos también, esto está lleno Romanos de los anacolutos de Pablo. Es una forma gramatical, o sea, la dicción de Pablo es escribir sin conclusión. Tenía tanto apuro Pablo que no concluye el tema. Entonces los traductores añadieron correctamente la conclusión, así te encargo ahora. Como te rogué que te quedases en Éfeso y así te encargo ahora. Esta es la conclusión. Pero es una evidencia para mostrarnos qué tan urgente era lo que Pablo tenía que decir. Y hermanos, es el primer motivo por el cual la iglesia debe frenar las falsas enseñanzas, porque requiere una acción urgente. Este es un encargo que Pablo le da a Timoteo. Te encargo de forma urgente, Timoteo, a que frenes las falsas enseñanzas. No hay que dejar pasar tiempo, especialmente con algo así tan grave. Hay enfermedades también, cuando te agarra una enfermedad, rápido lo batallás y no trasciende. Pero si una enfermedad comienza a gestarse en uno, puede complicarse. El tema de las falsas enseñanzas, y si te ponen a pensar, la supremacía de la verdad reina a lo largo de la Biblia. Desde Génesis nosotros vemos que Dios dijo algo, Satanás dijo algo, y el hombre en el medio escucha a Satanás. Entonces, ¿a quién le prestas oído? ¿A la verdad o al error? Es así que la iglesia, que es columna de la verdad, debe promover y predicar la verdad. Cuando la iglesia, o mejor dicho, los líderes de la iglesia no enseñan la verdad, la iglesia debe hacer algo. Y esto empieza con los líderes mismos, de estar siempre celosos, atentos a que se respete lo que dice la Escritura. Estar ahí atentos, estudiando juntos. Hay un celo, hermanos, por tratar de respetar lo que dice las Escrituras. Pero no dejes pasar mucho tiempo. Si viste que se equivocó, obviamente, metele ganas
Orá y rápido, accioná. Correctamente, por supuesto, con los canales debidos. Puede ser que el que está aquí enfrente se equivoque involuntariamente. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre un error y una herejía? Imaginen que estoy predicando y cometo un error. Luego, al terminar, se me acerca, yo qué sé, Joel, Herminio, y me dice, che, Dani, mira, parece que... Y el domingo siguiente, yo paso aquí y me mantengo. Eso es una herejía. Una herejía es cuando se me demuestra que cometí un error y yo me mantengo. Un error es, hermanos, perdón, me equivoqué aquí. Y uno se puede retractar. Humanamente somos falibles. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es, atiendan a las herejías y también a los errores. Estos hermanos, habían algunos hermanos que ya estaban cometiendo errores graves, y probablemente eran hermanos, y Pablo dice a Timoteo, anda a decirle que se callen, anda a decirle que ya no enseñen eso. Así que el primer punto, como iglesia, es, estamos llamados a tomar una acción con urgencia. Las falsas doctrinas requieren de nuestra premura. No se puede esperar tanto tiempo. En segundo lugar, ¿por qué debemos frenar a las falsas enseñanzas? ¿Por qué debemos hacer algo? ¿Por qué no podemos dejar simplemente? Porque no podemos rendirnos ante las falsas, no podemos ser panchos, relajarnos. Debemos tomar una postura firme, debemos actuar con firmeza. Dice allí Pablo que le dejó a Timoteo en Éfeso, ¿para qué? Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Las falsas doctrinas requieren nuestra seriedad. No es un chiste. Quizás nosotros podemos, hay veces escuchamos lo que otros enseñan y nos impresiona y algunos nos reímos. Pero realmente, hermanos, si seguimos escuchando y escuchando, eso ya no es chistoso. Eso causa tristeza, incluso rabia. Cuando ustedes ven en YouTube algunas mujeres que se hacen llamar pastoras y que enseñan cualquier cosa, o estos hombres de la prosperidad que piden dinero, que comercian con el evangelio, eso no causa gracia. No es un chiste, es algo serio. Y si vamos a viajar en el tiempo, en la iglesia de Éfeso necesitaban la intervención de un hombre entrenado como Timoteo. Timoteo, como su función de líder, tenía la responsabilidad y poner suma prioridad, aún por sus preferencias personales, porque Timoteo prefería viajar con Pablo. Hay evidencia de que Timoteo no quería quedarse. Timoteo quería irse con Pablo, obviamente. Da más gusto viajar con Pablo, está más seguro, cualquier duda está Pablo a tu lado, que quedarse a abrir camino y encontrarse vos con el problema, luchar vos. Siempre es más fácil que otro pelee, ¿verdad? Pero aquí Timoteo tenía que anteponer la prioridad ante que sus gustos. Pablo dice aquí un término, vean, firmeza. ¿Por qué? ¿De dónde quitamos que hay firmeza? Porque es un término militar para que mandases a algunos. Esto no es, andan a hablar con ellos, por favor. Esto es una orden, es un imperativo. Como dice alguien, es un término que exige constante obediencia de un inferior a un superior. Es un término militar. No hay diálogo, no hay debate. Es acatar o acatar. Timoteo no iba a pedirle por favor, o si es que llegaban a un acuerdo para que dejen de enseñar eso. Timoteo tenía que callar la boca a estos hombres. Es notable que Pablo diga a algunos, para que mandase a algunos, entre comillas, no dice nombre y apellido. ¿Por qué? Probablemente Pablo no quería dar mucha publicidad a estos falsos maestros. Esta carta, si bien es una carta para Timoteo, esta es una carta que, según vemos al final de la epístola, Pablo habla en plural, así que probablemente es una carta que Pablo tenía en mente que tenía que circular. Esta carta iban a leer todas las iglesias, todos los hermanos, no solamente Timoteo. Qué llamativo, ¿verdad? Era una carta para Timoteo, pero que iba a circular. Así que en un sentido bien estratégico e inspirado por Dios, Pablo no hace marketing de estos falsos maestros, a excepción de lo que dice el versículo 20, donde ya eran hermanos que fueron literalmente expulsados de la iglesia, como son Himeneo y Alejandro, ahí en el capítulo 1.
Hermanos, a la falsa doctrina, escuchen bien, a la falsa enseñanza no se le debe tener ni un centímetro de tolerancia ni de consideración. Hay que ser firmes, tajantes. ¿Y qué pasa si Timoteo se iba a estos hermanos y estos hermanos no querían acatar? No, yo no quiero dejar de enseñar. ¿Qué iba a pasar? Bueno, se les tenía que echar de la iglesia. Así de firmeza. Abrí tu Biblia en Tito. Hay el problema similar que vemos con Tito. Tito fue a la iglesia de Creta. Y en Creta también el mismo problema. Como te dejé para que corrigiese lo deficiente, dice Pablo ahí a Tito. Tito 1, 10 al 11. Porque hayan muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice Pablo, a los cuales es preciso tapar la boca. Vean eso, es el mismo punto. Cerrar el pico, que ya no hablen, que ya no enseñen. ¿Quiénes son los que enseñan? No se está aquí hablando de cualquier persona, está hablando de los ancianos o los líderes. Miren, solamente los líderes o los ancianos son los que están enseñando la palabra. Y a esos hay que tapar la boca. Estos hombres que ya se fueron de mambo, ya no están enseñando la palabra de Dios. Hay que ser intolerantes. Escúchame bien, esta época está muy de moda esta palabra. Hay que ser intolerantes con cualquier mínimo de error. Sin embargo, esa intolerancia debe ser ejercida cristianamente con mansedumbre. La Biblia, si bien no puede venir ahí y le... ¿Por qué? Tenemos que ser amables, amorosos, tiernos, correctamente como la Escritura enseña. No podemos ejercer un autoritarismo, no podemos salirnos del marco bíblico, del proceder. No es el punto ahora, pero es importante aclararlo. Por otro lado, también, cuando hablamos de firmeza, hay que mantenerse firme ante el engaño, ante el error, no solamente en una cuestión de actitud doctrinal, sino también en una actitud personal, porque Timoteo quería huir. Timoteo tenía las ganas de huir y no permanecer ante ese problema. No es fácil encarar a los falsos maestros. No es fácil porque requiere conocimiento, porque requiere una lucha agonizante. No es fácil echar a alguien de la iglesia. El instinto le lleva siempre al ser humano a huir. Cuando encuentra un problema es menos estresante huir a quedarse a pelear. Especialmente cuando la lucha, ya te adelantás que va a ser una ardua lucha. Y quiero que piensen, a pesar de la espléndida historia que tenía esta iglesia, la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis vemos que hay alabanzas para la iglesia de Éfeso porque tenía buena doctrina. En Éfeso había pasado mucho tiempo el apóstol Pablo. Y sin embargo, el apóstol Pablo, ve este versículo interesante, en Hechos 20, ya habrán leído con Ricardo, pero vamos a leer Hechos 20, 29 al 30. La iglesia más espléndida doctrinalmente no se libró del peligro de las falsas enseñanzas. Aún en Éfeso, donde había buena doctrina. Usted lee la carta de Pablo a los Efesios, wow, qué doctrinal, qué bueno. Aún en Éfeso, la doctrina errada iba a surgir. Dice Pablo en Hechos 20, esto es una profecía, Hechos 20, 29 al 30. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y noten esto, versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, dice Pablo, estén atentos, vean, hasta allí. Pablo ya dice a los ancianos, esto es en la despedida, Pablo está despidiendo de los hermanos de Éfeso y les dice, a pesar de que esta iglesia era doctrinalmente sana, tenía una buena y fuerte doctrina, yo sé, dice Pablo, que de entre ustedes se va a levantar gente que va a enseñar error. Esto es un hecho. Nosotros sabemos que el diablo no está de vacaciones. Quizás podemos olvidarnos, ¿sí? Porque hoy empieza el mundial y muchos están expectantes, ¿verdad? Quieren ver, ¿verdad?, la inauguración.
y hay tantos distractores, hay tantas cosas que nos relajan, que nos hacen perder de vista de que estamos en una ardua guerra. Una guerra. Ya, no sé si se acuerdan ustedes, pero en Rusia y Ucrania, ahí en Ucrania hay una guerra. Pero ya los noticieros ya no es el boom del momento. A no ser que haya una bomba atómica, ya poco o nada se sabe de la guerra, ya fue. Ya no está de moda. Sin embargo, los que viven allá sí saben lo que son los bombardeos, las muertes, el temor, la zozobra. Pero nosotros de este lado del mundo ya nos olvidamos, parece. Suele ser así también con la lucha espiritual. Y Pablo quería que Timoteo no escapara de esta lucha. De hecho, en la segunda carta, Timoteo, pelea la buena batalla. Timoteo, no te avergüences, Timoteo. Vamos a ver que Timoteo tenía provisto un temorcito, obviamente, ¿quién no?, de asumir el rol que le correspondía. Justamente Pablo escribe esta carta a Timoteo para decirle que realice todo esfuerzo posible para detener la influencia que estaban comenzando a tener estos falsos maestros. Y tenía que hacerlo con urgencia y con firmeza, porque la falsa enseñanza, hermanos, confunde a muchos, trastorna la fe de muchos. Y Pablo lo había instado a Timoteo. Ya, imagínense, cuando Pablo estaba con Timoteo, Pablo le ha dicho, Timoteo, te vas a quedar, yo me voy a ir. Por eso empieza, como te rogué, vean, como yo te rogué que te quedases en Éfeso, así te escribo ahora, vean. Lo que ya Pablo había dicho verbalmente, ahora lo pone por escrito. Ya fue un diálogo, ya había este mandamiento antes. Esto hace suponer que probablemente Timoteo estaba insistiendo, no sé, es una especulación, probablemente Timoteo quería ir con Pablo, vamos a venir juntos para arreglar, no sé, da para pensar el hecho de que Pablo escriba esta insistencia a Timoteo, de que él quede. En caso de que también Timoteo se viera tentado a evadir los problemas o a hacer la vista gorda, como que no pasa nada. El verbo que se usa para que te quedases indica algo más que una permanencia, también me quedo. Indica algo más que eso, sino una permanencia, pero ahí, resistiendo, luchando. Esa es la idea, como contra un adversario. Y el verbo que se usa aquí insinúa que Timoteo resistía a quedarse. Timoteo estaba procurando no quedarse. Bueno, en tercer lugar también, ¿por qué debemos frenar las falsas doctrinas? Porque la iglesia está para edificación, y la edificación no es a través de palabrerías, sino a través del ejercicio del amor, como ya estudiamos en Romanos también. Versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Según Efesios, edificar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y qué hacían estos hombres que estaban ahí en Éfeso? Vana palabrería. Le gustaba subirse al púlpito y hablar cualquier cosa fuera de la Biblia. Es como que hoy día se suba alguien aquí a hablar del cambio climático, de la tierra plana, y comienza a hablar de ideas conspiratorias, de que el libro de Enoch, nada que ver. El que se para aquí, hermanos, tiene que hablar lo que se corresponde con las Sagradas Escrituras, o si no, que no se pare, o que no hable. Yo no estoy hablando aquí lo que a mí se me ocurre, lo que se me venga en gana, mis ideas políticas, ni deportivas. Me paro aquí a hablar lo que la Biblia dice. Y esa debe ser siempre la norma. Y Timoteo tenía que, estos hombres que no estaban hablando las Escrituras tenían que callar. Tenía que, bájese del púlpito. Y si no le gusta, afuera. No podemos impedir que falsos maestros tengan programas radiales o programas en televisión, pero sí podemos impedir que los falsos maestros se suban a este púlpito. No estudiaban la Biblia. Según aquí el texto, palabrería, fábulas, genealogías interminables. Bueno, pero la genealogía está en la Biblia, pueden decir algunos. Sí, lo que pasa es que la genealogía tiene el propósito de verificar y autenticar la descendencia de la mujer de Génesis 3. Pero estos hombres lo que hacían no era eso, sino que ellos, aquí la palabra es mutos, que es mitos. A raíz de esas genealogías, ellos añadían nombres, historias
y quién sabe qué cosas más, y se iban interminables. No bajaban a tierra, no contribuía a nada. Con un aire de erudición, en aquel entonces había un problema, imagino que ya con Ricardo estudiamos, el inicio de un movimiento que se llamó el gnosticismo, que era el conocimiento reservado para algunos, y ya estaba en auge en aquella época. Pero no solamente el gnosticismo, sino el gnosticismo dentro del judaísmo. Así que era algo así como un cóctel de una mala interpretación de la ley junto con las ideas gnósticas. Esto hacía que estos hombres se paraban a hablar. Ellos tenían aquí, la doctrina que Pablo da, que los apóstoles, no. Vamos a hablar, esto es más interesante, esto es más rimbombante. Tiene un aire de más erudición. Y Timoteo decirle a estos, probablemente no sabemos si eran creyentes o no, pero parece que sí. Y por la forma en que reaccionasen, iban a saber si eran o no. Pero anda a mandarle a estos hombres que no presten atención a esas fábulas y a esas genealogías interminables, porque no son edificantes. Más bien, causan problemas. Nunca llegan a una conclusión útil. Siempre están ahí divagando. Cuando vas a discutir con alguien, si no pones la Biblia como base, es un diálogo infructuoso. Imagínate que vas a hablar tu idea versus la idea del otro, la cosmovisión del mundo. Si no pones la Biblia, va a ser un diálogo sin sentido, horas perdidas, garganta que te duele sin sentido. Si pones la Biblia como punto de partida, bueno, ahí sí. Pero estos hombres no. Y recuerden quién es el padre de mentira. ¿Quién está detrás de todas estas ideas falsas, promoviendo las falsas enseñanzas? Satanás. Bueno, en vez de prestar atención a estas ideas falsas, ellos tenían que sencillamente, ahora por de pronto, salirse del púlpito, callarse, y Timoteo tenía que ir a tomar allí y corregir. Tenía que enseñar, tenía que hacer una correcta interpretación. De hecho, vamos a ver más adelante justamente, y en la segunda epístola también, que Timoteo tenía que trazar bien la palabra de verdad. Los verdaderos creyentes son aquellos, los verdaderos ministros, aquellos que advierten de la falsa enseñanza a los creyentes, del peligro inminente de la doctrina errada. Acarrean disputas, problemas, discusiones, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Esto nos deja a pensar, hermanos, que el plan de Dios para la iglesia siempre es yendo para adelante, el reino de Dios extendiéndose, edificar, crecer. Sin embargo, lo que causa el crecimiento, ¿qué es? No es el paso del tiempo. El paso del tiempo hace crecer un bebé, pero el paso del tiempo no hace crecer a un creyente. Lo que hace crecer a un creyente es el estudio serio y adecuado de las Escrituras. Obviamente, una iglesia que no estudia la Biblia, y estamos hablando con Ricardo el otro día, años atrás, en la vieja época, sin saberlo, nos paramos a hablar de temas, queriendo, a ver, ¿qué vamos a hablar este año? ¿Qué temas? Y buscamos ahí temas, la motivación, imagínense, qué terrible, ¿verdad? En aquella época, queriendo ser buenos maestros, sin embargo, hablando nuestras ideas. Eso no edifica. Puede ser chistoso, agradable. De hecho, hay muchos maestros falsos estos días que te cuentan varias historias, anécdotas tristes, unos cuantos chistes, ilustraciones y ya está. Eso es el sermón. No edifica. Te puede entretener, te puede hacer reír, te puede sentir pero genial ahí sentado con la forma de hablar, el vocabulario tan rico, los gestos que hace el que está enfrente, pero si no predica la Biblia, está perdiendo el tiempo. Está hablando y no dice nada. Y justamente el resultado de las faltas, siempre piensa esto, es tan peligroso la falsa doctrina porque no genera edificación. Por el contrario, es muy peligrosa. Acarrea discusiones, peleas, contiendas.
Y esto da para pensar, si lo que vos estás haciendo con alguien te lleva a la pelea, te lleva al disgusto, pensá bien, porque eso no es el plan de Dios. No estamos llamados nosotros a discutir. No, dice Pablo en otra parte que no estamos para eso. Sí, tenemos que frenar la falsa enseñanza, pero en la iglesia del Señor estamos para edificarnos unos a otros, estimarnos unos a otros, considerarnos unos a otros. No hay lugar allí para mi idea es mejor que la tuya. Sí, puede haber un debate acerca de opiniones, acerca de esto o aquello. Podemos discrepar sanamente en buena fe, pero siempre buscando la edificación. Bueno, esto no es lo que pasaba con los falsos maestros. Ellos querían pisar cabezas, y probablemente es lo que pasaba, hablando mal de Pablo, hablando mal de subiendo aquí, ignorando las Escrituras. El plan de Dios se centra en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ustedes recordarán en Judas capítulo 3, por ejemplo, dice, abrí tu Biblia en Judas 3. Versículo 3, ¿verdad? No hay capítulo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Vean, una vez. No es que se sigue dando. Esto es, la palabra de Dios nos fue dada. Aquí la fe es el conjunto de doctrinas. Y por este conjunto de doctrinas, Judas le pide a los hermanos que agonicen, la palabra allí, ardientemente por la fe, por la doctrina. Hay un celo que tenemos que tener por la sana doctrina. Los primeros creyentes murieron por preservar la sana doctrina. A diferencia de eso, los falsos maestros estaban promoviendo falsas enseñanzas, cuentitos, mitos, quién sabe qué cosa, no interesa. No tenemos la certeza, pero tenía que ver con la ley. Por el contexto, porque menciona allí, probablemente eran legalistas, que junto con el gnosticismo, y aquí habla de genealogías, habrán inventado una historieta. Este mismo drama también se cita en Creta, el problema en Creta, porque Tito también tenía fábulas, historia de viejas. Tenían el mismo problema. Era algo común en la época. Pero el punto es, no importa la historia que sea, el problema es, no edifica. Ante eso, cualquier enseñanza que no provenga de las Escrituras, escuchen bien hermanos, que no edifique, ponedle atención porque eso es raro. Porque la palabra de Dios edifica. No puede ser. Y cuando hablamos de edificación, estamos hablando en términos bíblicos, no en lo que nosotros creemos como edificación. Que vos te vayas mejor económicamente no es edificación, sino que te parezcas más cada día a la imagen de Jesucristo. El plan de Dios está dispuesto para crecer, no para suscitar dudas, disputas, sino para inducir la fe, la confianza en Dios en los corazones de los hombres. Ese es el plan de Dios. Y esa confianza en Dios se fortalece a medida que somos alimentados con la palabra, como vemos en los Salmos. Les leo un comentario de alguien acerca de esto. Siempre nos debemos mantener en guardia contra los que claman que han recibido una revelación adicional. El libro del Mormón, por ejemplo, y el libro que se escribió Mary Baker Eddy, llamado Ciencia y Salud como clave para las Escrituras, son ejemplos de tales revelaciones adicionales que debemos evitar. ¿Ustedes conocen el libro del Mormón? El tipo cuenta que recibió una revelación, que vio una visión de esto o aquello. Cuando vos escuchás algo así, detenés, porque son algo que se sale de la Biblia para contarte un cuento. Lo mismo pasa con Mahoma. Mahoma, con su libro El Corán, también es presentado como un profeta que tiene más autoridad que Cristo. A pesar de que Mahoma dice que la Biblia era la palabra de Dios y que se corrompió, como que tira flores por la Biblia, pero lo que Mahoma hace es poner más autoridad sobre sus palabras en el Corán. Eso es para poner ojo. Y luego hay contradicciones internas, bueno, eso es otro tema, que el Corán evidentemente no es palabra de Dios.
a todas luces, pero es llamativo que cuando un hombre clama sobre sí algo extra o se sale de la Biblia, ya empieza el error. Obviamente eso es obra de Satanás. Esto es para definir toda añadidura o toda vez que quitamos o añadimos a la Biblia, estamos diciendo esto es una falsa enseñanza. Repito, hermanos, si yo le añado a la Biblia por revelación adicional, tuve una visión, o si yo le quito a la Biblia, como el caso de los testigos de Jehová, que disminuyen, cortan versículos para evitar que Cristo sea Señor, cada vez que alguien quita o añade versículos a la palabra de Dios, eso es un hereje, una herejía, una falsa enseñanza, algo peligroso. Versículo 5, pues el propósito, y esto es llamativo, aquí Pablo dice, ¿por qué da este mandato? Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito del mandamiento es el amor, dice Pablo. Y eso es lo correcto. La forma correcta de que la iglesia se conduce, como hablábamos, es edificándose unos a otros. Como también el amor puede ser falsificado, entonces Pablo dice, el amor, pero no cualquier tipo de amor, el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe que no es fingida. Si el error, enseñar error, promueve disputas, peleas, pleitos, el enseñar la sana doctrina va a promover el amor a Dios y el amor al prójimo. Vean el contraste enorme que hay. La falsa doctrina promueve envidia, celos, que yo sé más que vos, mira cómo yo pillé primero que vos, y esto es lo que pasaba en la iglesia. La falsa enseñanza te sale de mambo, salís toditos, te vas por el hombre en el centro. ¿Quién es más erudito? Mientras que la sana doctrina humilla al hombre, pone a Dios en el centro y el hombre ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su prójimo. Y esa es la visión correcta que edifica la iglesia. El objetivo de este mandamiento es el amor. No es solamente dar una doctrina correcta, no una correcta ortodoxia, sería doctrina correcta, sino correcta doctrina en amor. Si yo tengo sana doctrina, pero no amo, eso también es peligroso. Eso también puede corromper la doctrina. La forma afecta al contenido. Y este amor debe ser producto o debe nacer, vean allí, de un corazón limpio. Esto habla de que debe ser un creyente, regenerado por la palabra de Dios, de buena conciencia y de fe no fingida. Estas tres cosas son carentes en un falso maestro. Y provienen de la gracia de Dios, no de la capacidad humana. Los falsos maestros no pueden producir nada con sus fábulas. Solamente, recuerda esto, hermanos, solamente el Evangelio de Dios, con su mensaje de perdón completo y gratuito, limpia el corazón, calma la conciencia y lleva a una fe genuina. Repito, no son las fábulas. Si yo me paro aquí a hablar de la tierra plana y de lo importante que es ver que nos están engañando, que nos engañaron siempre, y la gente de Hollywood, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo me ayuda eso a crecer en mi relación con Dios? Eso no me limpia el corazón, no calma mi conciencia y no me lleva a una fe genuina. Estas doctrinas, en lugar de producir fe, en lugar de producir amor, pureza, una buena conciencia y una fe sincera, estaban dividiendo la iglesia, estaban causando hipocresía y todo tipo de problemas. Estaban confundiendo a la iglesia. Estas son pistas para notar qué es lo que está causando la enseñanza. Si bien es cierto que la sana doctrina une a la iglesia, también divide de los falsos creyentes, porque la sana doctrina es como un muro. Vean, nos une aquí adentro, pero nos separa del exterior, nos separa del mundo. No toda separación está mala. La Biblia nos llama a ser separados del mundo. Pero entienden el punto de que sería terrible que aquí adentro, por una cuestión de divagues, nos estemos separando en bloques. Un corazón limpio, una explicación rápida de esto es,
regenerado por la gracia de Dios, es un creyente. Mientras que el corazón sucio está entenebrecido y la mente no puede ver el Evangelio, no puede ver claramente. Un corazón limpio, aquí hablando de una buena conciencia, es aquel que juzga imparcialmente las acciones propias y ajenas. ¿Ven que siempre es fácil juzgar el pecado de otros y no el nuestro? Bueno, una conciencia permite que yo evalúe tanto mi corazón como el del otro de igual forma. Y esto es siempre gracias a que tenemos presente el Evangelio. Porque el Evangelio me recuerda que yo no me salvé por mis méritos, sino por la gracia de Dios. Y una fe no fingida, esto es sin hipocresía, esto habla de la fe que otorga el Señor cuando proviene de sus enseñanzas. Un hombre Collantes dice acerca de esto: la fe sincera acepta plenamente el contenido de la doctrina y lo pone en práctica sin reservas. Fin de la cita. Puede ser que la fe sea fingida. Y probablemente muchos, ustedes van a notar, habí en Judas de vuelta para ver cómo actúan los falsos maestros. Versículo 4. Noten. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¡Wow! Vean eso. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vean, pero noten cómo es que estos hombres entraron y llegaron al púlpito. Yo no imagino que ustedes, hermanos, permitan que alguien se pare aquí enfrente así porque sí. La única forma es que lo haga encubiertamente. Esto es una fe fingida. Fingiendo ser hermano, cantando contigo, abrazándote, hablando el mismo idioma que vos. Pero, vean allí, pervierten la doctrina. Eso es muy peligroso. Puede ser que una persona finja tener fe por un tiempo. Claro, eso es fácil. Lo difícil es demostrar la fe. De hecho, eso habla Santiago. Muéstrame tu fe por tus obras. Sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Las obras evidencian la fe. Las obras no te salvan. Lo que te salva es Dios, por su gracia, a través de la fe. Pero para saber si realmente tu fe es bíblica, genuina, esa fe se manifiesta en una vida de obediencia. Así que estos individuos, sencillamente lo que estaban aquí enseñando, erraron el blanco, porque carecían de un corazón limpio, probablemente no sé si eran creyentes o no, carecían de una buena conciencia y una fe sincera. Como dice aquí el versículo, vean de vuelta en Timoteo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos. Aquí está, estos hombres se desviaron de estas cosas. ¿Qué cosas? Fe fingida, o sea, de la fe verdadera a una fe fingida, de una buena conciencia y de un corazón limpio. Desviándose algunos, se apartaron, vean eso, se fueron a vana palabrería. Dejaron la palabra de Dios por palabras de hombres. Qué triste. Dejar la palabra de Dios por vana palabrería, palabras vacías. No importa que sean, son palabras vacías. ¿Se dan cuenta el peligro terrible de las falsas enseñanzas? En cuarto lugar, ¿por qué debemos frenar las falsas enseñanzas? Porque la ignorancia de las Escrituras nos lleva al error y a un orgullo tonto. Versículo 6. De las 6 y 7, ¿verdad? De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.
Al pensar en esto, llamo a tu conciencia que pienses conmigo. Tenemos la obligación de profundizar en la verdad para no acariciar el error. No hace falta conocer muchos billetes falsos para estudiar cuáles son los falsos. Lo que se necesita es conocer bien el billete verdadero, conocer bien sus partes, para que cuando aparezca uno falso lo distingas. No tenemos que aquí, bueno, vamos a estudiar hoy este error, vamos a estudiar hoy la magia negra. No, nada que ver, nosotros necesitamos estudiar la sana doctrina, no el error. No necesitamos beber veneno para saber qué tan peligroso es. Tenemos que estudiar la sana palabra, la sana doctrina, y conocerla profundamente para tener discernimiento. ¿Cómo vas a frenar la falsa enseñanza si no distinguís cuál es? Yo imagino, sí, voy a pelear. Ahora que entiendo, voy a pelear. Y luego venís al culto y no estás preparado. No te das cuenta de qué es un error y qué está bien y qué está mal. La única forma de distinguir, eso no está en la Biblia. Es estudiando la Biblia. Y esto es un llamado no solamente para los pastores, sino para cada miembro de la iglesia, para cada creyente genuino. Tiene el deber, la obligación de estudiar la Biblia. No solamente para crecer en gracia, sino para poder oponerse y frenar el error. Lo peor de todo es, vean, que estos hombres que se habían equivocado, que se habían apartado, ellos pensaban de sí mismos totalmente otra cosa. Ellos no se veían a sí mismos como falsos maestros. Qué triste es ver que muchos falsos maestros de verdad piensan que ellos son verdaderos maestros. De hecho, aquí el texto dice, ellos se ven como doctores de la ley, como eruditos. Esto habla de arrogancia, totalmente opuesto a lo que debe ser el corazón de un siervo, humilde. No hay motivo para ser orgulloso. Estos hombres que persiguieron sus propias especulaciones, que hablaban palabras vanas y no decían nada perdurable, nada útil, lo único que hacían era añadir sobre sí culpa. Pretendían ser doctores de la ley cuando no entienden, vean lo que dice aquí, ni lo que hablan, ni lo que afirman. Esto es una casi ironía, un sarcasmo aquí de Pablo contra estos hombres. Obviamente esto tiene que ver con el antiguo. Aquí entendemos lo que dijimos, que estos hombres, estos falsos maestros, o estos hombres que quizás le prestaban atención a los falsos maestros y estaban siguiendo sus pasos, tenían las ideas derivadas de una incorrecta interpretación de la ley. Porque lo que viene a continuación, y vamos a ver el siguiente domingo, es cuál es el uso de la ley. Porque aquí ellos le dan un mal uso. Y por eso es que mezclaban la ley con otras ideas. En una ensalada que daba como resultado vana palabrería. Pensando en estos días, hoy quizás nosotros, ¿qué puede ser un distractor? No solamente para los que estamos enseñando aquí enfrente, sino para cualquier creyente. Nosotros, estos hombres le prestaban atención a fábulas. En aquel entonces no había Facebook, Instagram, no había Netflix, no había mundiales de fútbol. Estos hombres, ¿a qué le prestaban atención? Tenían aquí el texto sagrado, la doctrina apostólica, y luego tenían otros libros que eran ideas nuevas, las ideas del gnosticismo, el libro que publicó el vecino o aquel sabio mundano secular, ideas nuevas. Así que ellos dejaron esto y se entretenieron con esto. En nuestros días nosotros tenemos mucho que puede entretenernos. Satanás es muy sagaz, tiene una galería de armamentos para evitar que estudies las Escrituras, evitar que seas un verdadero sabio en la palabra de Dios. ¿Y cuáles pueden ser? Pensá en tu vida. ¿Qué impide en tu vida particular que vos estudies las Escrituras de forma seria? En el caso de estos falsos maestros, eran los otros textos que encontraron más atractivos.
Por eso, no presten atención a esto, a fábulas, a genealogías, a mitos. ¿A qué prestas atención, hermano, para pensar? Porque justamente el problema de estos falsos hombres, de estos falsos maestros, era que prestaron atención a falsas fuentes, a fuentes incorrectas. Estaban más interesados en eso que en las palabras de los apóstoles. Dice Hendrickson, estos hombres quieren brillar, pero quieren brillar sin luces, y eso resulta vano. Y encima es exponerse al ridículo. Individuos que se hacen pasar por expertos en alguna materia y no saben nada. Imagínense, alguien se para a hablar de algo que no... Lo único que hace es pasar ridículo. Y causa controversias, problemas. Escuché un ejemplo interesante de John MacArthur acerca de una iglesia, obviamente carismática. No recuerdo bien el ejemplo, pero es algo así, de que estaban hablando acerca de que un hombre él nació en el año 1921, así que como él nació en el año 1921, él se fue a Mateo 19:21, y ese es el versículo que le tocó su vida, Mateo 19:21, y Mateo 19:21 dice que para Dios nada es imposible, para los hombres, pero para Dios nada es imposible. ¡Wow! Y le dice el otro amigo, ¡qué impresionante! ¿Y el mío cuál será? Y creo que, ¿y en qué año naciste? Y 1934. Entonces se van a Mateo 19:34, no hay. Tiene que ser entonces Marcos, no, tampoco no hay. Lucas 19:34. Dice, el Señor te necesita. El Señor lo necesita. ¡Wow! Y la esposa que estaba a su lado comienza a leer el contexto y dice, no, mi amor, no es que te necesita a vos. Acá está hablando del burro, del asno. Porque lo que el Señor necesitaba en ese versículo es, el Señor necesitaba un pollino de asno para irse a Jerusalén. Y aunque nos parezca gracioso, es triste que esta es la realidad de muchos en la iglesia. Estudian la Biblia con un superficie. A ver qué me va a decir Dios hoy, y comienzan a leer así la Biblia. Nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos el deber y la obligación de frenar las doctrinas. No ignoramos las maquinaciones del diablo. Él está promoviendo el error en todo momento y de varias formas. Como decía alguien, si Satanás se te parase de frente y te dice, seguime, es imposible, es impensable que le sigas o que le adores. Obviamente no será así. Él se va a disfrazar como ángel de luz, como un verdadero hombre, no como un lograpaz. Él va a venir como un otro creyente, pero con ideas nuevas, contrarias a las Escrituras. La única forma que te des cuenta que son contrarias es conociendo esto, a profundidad. Entonces, ese es el llamado esta mañana, hermanos. Debemos frenar el avance de las doctrinas falsas, con urgencia, sin dejar pasar tiempo, con firmeza, sin cobardía. Tenemos que enfrentar eso. Pensando en la edificación en el amor, porque la falsa doctrina no genera amor, sino peleas. Y evitando la ignorancia. Esto es estudiando firmemente las Escrituras. Y algo más. Debemos frenar las falsas doctrinas no solo cuando aparecen. Bueno, hasta hoy no vi ninguna, pueden decir algunos aquí, y menos mal, ¿verdad? Pero no solamente tenemos que frenar las falsas doctrinas cuando aparecen, sino, y esto es muy sabio, mucho antes que aparezcan. Y eso es justamente un rol que tenemos de no tomar remedio cuando nos enfermamos, ¿verdad? Tenemos que mantener una vida sana ya. Y el punto es estudiar ya ahora, no cuando aparezca el error. No esperes que aparezca el error para comenzar a estudiar la Biblia. Y tenemos que ser proactivos, no reactivos al problema. En ese sentido, aprovecho que no está Ricardo. Ricardo es un pastor, en ese sentido, que está muy preocupado y siempre se le ve pensando, no activando, o sea, no reaccionando al problema, sino siempre vas a notarle a él previendo ya problemas. Y es un buen ejemplo para muchos. Porque la falsa doctrina genera peleas. Y te das cuenta que la doctrina correcta es la que promueve el crecimiento, el avance del reino de Dios aquí en la tierra, crecimiento,
hace que tus dones se desarrollen, que tu vida se desarrolle, que tu visión como creyente se desarrolle, la sana doctrina. Así que, hermanos, como iglesia tenemos que frenar estas falsas enseñanzas. Yo ruego a Dios que Dios use su palabra para tocarnos como iglesia, como unidad y también como individuos, para examinar nuestro corazón, porque ninguno de nosotros está exento del error de cometerlos o sencillamente de acobardarnos a enfrentar. Tampoco te estoy diciendo, especialmente a los jóvenes, que a partir de mañana a empezar una guerra campal en Facebook contra los falsos maestros. No estamos diciendo eso. Esto es un llamado aquí dentro de la iglesia. Como dejar que los falsos maestros hablen allí afuera. Hay maneras de enfrentar y hay caminos correctos para hacer eso. Eso está como un versículo, una nota al margen, en 1 de Pedro 3:15, sino santificad el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa. Sí, hay que presentar defensa, pero con mansedumbre y reverencia. ¿A quiénes? A todos, a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tenemos que estar preparados para presentar defensa, pero no allí como alguien intenso en Facebook que está queriendo llamar atención, como un youtuber, como un medio. No. Tenemos que hacerlo de forma cristiana, que también glorifique a Dios. Recordad que la forma afecta el contenido. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Entendemos que hay un peligro inminente, una lucha cósmica contra el error. Nosotros, Señor, somos de mentes simples y constantemente olvidamos, Señor, que tu iglesia, tú estás edificando con tu verdad. Y tenemos el deber de proclamarla y defenderla. Señor, danos sabiduría. Tenemos que ser diligentes en el estudio de tu palabra porque es tu verdad. Es en tu verdad que tú nos santificas y tú das el crecimiento necesario. Danos, Señor, la valentía necesaria también para combatir el error de forma bíblica. Gracias por esto, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.